Bueno, voy a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña Cristian Gámez, él es arquitecto y profesor de la Universidad Católica del Norte, especializado en patrimonio cultural, material e inmaterial andino, y del patrimonio cultural natural salitrero del desierto de Atacama. También es colaborador del programa Alto Loa. Miguel Fernández, geólogo de la Universidad Católica del Norte e investigador asociado al Núcleo de Investigación en Riesgo Volcánico y la Asociación de Geopatrimonio Calama y Alto Loa. También nos acompaña Magdalena Pereira, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez y directora del Centro de Patrimonio de esa casa de estudios. También es directora y fundadora de la Fundación Altiplano. Y bueno, para dar inicio, Miguel. Hola, sí, voy a compartir mi presentación de inmediato. Ok, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la oportunidad, en este caso, de reunirnos de forma telemática. Esta presentación se enmarca en el trabajo que yo fui partícipe de la escuela y los talleres que fueron de forma presencial. Quiero hacer noción de inmediato que en esta presentación no se hablará ni se mostrará ni tampoco se tratará sobre las necesidades o los sitios en riesgo que se hablaron en los talleres. Y desde ya muchas gracias también a la Fundación y al equipo de la Fundación. ¿Ok? Cuando nosotros queremos tomar o crear herramientas de estrategias de conservación de los elementos, o básicamente queramos determinar cualquier gestión de uso de estos, debemos pensar o debemos posicionarnos siempre del análisis territorial. Debe ser el análisis del territorio, de un territorio circunscrito y determinado, el cual nos entregará los lineamientos a seguir, ¿ok? Dentro de lo que nosotros queramos por objetivo, sea crear estrategias de conservación, sea crear estrategias para uso o gestión de los elementos, sea hacia educación, sea hacia turismo, ¿ok? Es así de necesario el concepto en este caso de análisis territorial. Ahora, cuando nosotros queramos hacer uso de nuestros elementos y queramos, por ejemplo, identificarlos, inventariarlos, debemos posicionarnos de que queremos abarcar a todo el espectro de lo que nosotros consideramos como realidad, ¿ok? Como CPSI 2020, quien es un geólogo que busca analizar los territorios, propone tres conceptos para el concepto de diversidad natural. ¿Ok? El primero de ellos es geodiversidad, el cual hace referencia a la diversidad geológica, a los elementos geológicos que son parte de un área. ¿Ok? Y por otro lado, a la biodiversidad, haciendo referencia al elemento biológico. ¿Ok? El vínculo entre ambos es el que de forma natural nosotros entendíamos como diversidad natural. ¿Ok? Ahora CPSI 2020 incluye dentro de este término al concepto de paisaje cultural. ¿Por qué? Porque incluye dentro de la diversidad natural algo que para nosotros no es natural. Él hace referencia a que paisaje cultural es el vínculo continuo que ha existido durante miles de años, hecho en base a la cultura humana y tanto la geodiversidad y la biodiversidad, de modo que demuestra a través de este concepto que los paisajes culturales son parte en la actualidad de diversidad natural. Ahora, nosotros debemos posicionarnos de que resultará complejo, si es que no imposible, poder conservar todos los elementos que son parte de la diversidad en genérico, ¿ok? Entonces, a veces hay elementos que sobresalen por su valor natural y este valor natural se les conoce como patrimonio. Ahora, ¿qué nosotros entendemos por patrimonio? Por patrimonio puede ser una concepción social, la cual puede incluso llegar a estar determinada por la subjetividad de quien lo mire. Es así como patrimonio pueden ser los elementos de valor cultural, los elementos de mayor riesgo de degradación, los elementos que contengan mayores elementos de la biodiversidad o incluso los elementos que posean una mayor belleza paisajística notable. ¿Ok? Por lo tanto, el concepto de patrimonio es una realidad social. Ahora, en específico, y que fue la metodología que yo desarrollé en mi trabajo, que ya voy a hablar un poquitito más de eso, Brila 2016, quien es esta persona que es también un geólogo, un geocientista que busca el análisis del territorio, identifica estos cuatro conceptos como determinantes para la consideración, en este caso, para el caso de Brila 2016, de los elementos que son patrimonio geológico. Y estos cuatro conceptos también pueden abstraerse para cualquier elemento de la diversidad natural. Es así como propone como determinante el concepto de representatividad, qué área o qué sitio o qué elementos más representativos en comparación con otros
qué elementos son más singulares o más raros, qué elementos están conservados de mejor manera, o sea, su nivel de integridad, y por último el conocimiento científico. Ahora sí, la creación o no de elementos científicos, de artículos de científicos, no es determinante para la consideración de un geositio o de un elemento que pueda constituir patrimonio. ¿Ok? Bueno, eso por un lado, intentando abrir un poco la conversación, intentando que queden un poco de disyuntivas de preguntas a través de estos conceptos, es que voy a hablar un poco de mi caso de estudio. El caso de estudio en particular eh, es un estado anterior de investigación, esto es desde el 2018. Esta imagen es una foto satelital, esto que se ve en escala de grises, que se llama Hillshade, y es una fotografía satelital de alta resolución que básicamente homologa en un solo color los colores del área, es para simplificar el terreno y poder analizarlo. Al norte se encuentra el volcán Olcaparuma o la quebrada de Puquíos. Al sur el volcán San Pedro San Pablo, o lo que se conoce como puede ser la Sufrera Cabana. Al oeste la República Hermana de Bolivia, y al oeste la cuenca hidrográfica del Loa. Por ejemplo, este polígono blanco que se ve en el fondo del Salar de Carcote, el Salar de Ascotán, y este polígono verde en la Reserva Nacional Alto Loa, ¿ok? Para un poco contextualizar el área de investigación para este estadio pasado del proyecto, ¿ok? De forma rápida, el objetivo de esta investigación fue la creación de herramientas para análisis territorial del territorio circunscrito que yo le mostré de forma anterior. De forma rápida, se puede sintetizar en dos partes la metodología. La primera es la selección de los geositios, que se basa en el levantamiento de inventarios, y de otra forma la sistematización de la información, que como herramientas de análisis territorial, que en este caso se dividieron en dos partes, la clasificación y por otro lado la valoración, una de forma cualitativa y otra de forma cuantitativa. La evaluación de forma cuantitativa se realizó en base a la propuesta de este científico, Brila 2016, quien propone evaluar cuantitativamente estos 4 criterios, los cuales también fueron evaluados, tanto el valor científico de los elementos, el riesgo de degradación de los elementos y los potenciales de uso educativo y turístico. Ok, generando por resultados en primera instancia el inventario. El inventario de geositios, el preinventario de geositios abarcó 42 elementos del área. Es importante hacer noción de inmediato que este inventario solo abarca elementos geológicos, por eso es un preinventario de geositios. Solo abarcando un concepto de la diversidad natural, tal como se lo mostré anteriormente. Se realizaron evaluaciones cualitativas de los elementos del área, que simplemente caracterizando a cada uno de los elementos bajo diferentes parámetros, lo cual no es necesario hacer mayor alusión por los propósitos de esta presentación. También se realizaron evaluaciones cuantitativas de los elementos en base a los 4 criterios que les señalé anteriormente: representatividad, integridad, rareza y conocimiento científico, seleccionándose 12 geositios para ese estado pasado de la investigación. 2 de estos se homologaron, generándose de forma final el inventario de geositio, en este caso para el área del Alto Loa, que está compuesto por 10 geositios de alto valor científico. ¿Ok? Junto con los resultados, las valoraciones cuantitativas, se realizaron estos gráficos, los cuales constituyen herramientas de análisis territorial para las cuales se pueden tomar lineamientos sobre la gestión del elemento. Se analizaron el valor científico, el riesgo de degradación y los potenciales de uso educativo y turístico. Es de esta forma como queda en evidencia, por ejemplo, en este polígono que representa el riesgo de degradación de los elementos, que he explicado muy rápidamente, mientras el polígono rosa esté más afuera, demuestra una mayor valoración, ¿ok? El polígono interior es un 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Queda de manifiesto a través de esta gráfica que el salar de Ascotán y el salar de Carcote tienen unas altas valoraciones del riesgo de degradación, dejando en evidencia la necesidad de aplicación pronta de estrategias de conservación de estos elementos. Es de esta forma como estas valoraciones cuantitativas demuestran su utilidad para tomar lineamiento y gestión de las riquezas que puedan existir en un área. ¿Ok? De forma rápida voy a mostrar un poco los 10 geositios que fueron identificados y valorados en esta etapa de investigación. El primero es el volcán Aucanquincha, el Malco Aucanquincha. No es necesario y no voy a hacer alusión científica,
ya que no viene al caso de este geositio, pero dentro de la geología es bastante interesante. Un poco para explicar las viñetas que se encuentran en la imagen, la del lado izquierdo es un resumen de los rankings que se hicieron como resultado de las evaluaciones cuantitativas. En particular, este es el número 2 de valor científico. A mano derecha se encuentra el mapa en donde se encuentran posicionados. Y por último, este rombo indica de una forma de percepción las evaluaciones. En particular, BC significa valor científico, PUE, potencial de uso educativo, PUT, potencial de uso turístico, y el último, RD, riesgo de degradación. ¿Ok? La azufrera Mincha, el geositio número 2 identificado, es el centro de procesamiento de azufre volcánico extraído desde el volcán Alcón Quinchán. En este caso, el que se ve al fondo de la imagen. Este constituye, al igual que el geositio número 3, la azufrera Ventura, constituyen elementos de valor patrimonial o de patrimonio industrial minero. ¿Ok? En este caso, la azufrera Buenaventura, perdón, es el centro de procesamiento de azufre volcánico extraído, en este caso del volcán Ollagüe o Santa Rosa. El geositio número 4 es el salar de Carcote o salar de San Martín. Este corresponde a una cuenca endorreica de tipo salar que se caracteriza igual a su importancia, ya que contiene una decena de humedales identificados como vegas hidrofedales, y solo 5 han sido inventariados y están identificados por la Dirección General de Aguas. El geositio número 5, denominado Centros Monogenéticos del Salar de Calcote, constituye claramente patrimonio geológico. De forma muy simplificada, los centros monogenéticos hacen referencia a centros volcánicos de acotado volumen, que en el caso particular, por ejemplo, el que se ve en la imagen es el centro monogenético por volcán Puruñita, que es uno de este geositio y que incluye también al volcán Luna de Tierra, que se denomina Anillo de Tobas, que es claramente la morfología que se puede ver en la imagen. ¿Ok? El geositio número 6, denominado Laguna del León, es una vega salina altandina. Esta en particular se ubica y es parte del salar de Calcote y tiene una alta preponderancia e importancia, ya que cuando fue identificada e inventariada por la Dirección General de Aguas, no se identificó en ella ningún tipo de intervención antrópica. Por último, el geositio número 7, Laguna Verde, es el último geositio que es parte del salar de Carcote. Este corresponde a un cuerpo de agua superficial salina, el de mayor extensión en este salar, y no ha sido identificado como un humedal, ya que no se ha desarrollado en ella su cobertura vegetacional. ¿Ok? El geositio número 8 es el salar de Ascotán. Esta es una cuenca endorreica también del tipo salar. En particular, esta es la segunda de mayor tamaño, mayor superficie en el área después del salar de después del salar de Atacama, disculpen, y esta en particular está definida como una vega, un sistema mixto de vegas geofedales, y se caracteriza en particular esta por tener un alto nivel de endemismo en su especie, incluso de nivel superior. En particular, por ejemplo, destaca el carachi de Ascotán, que es endémico de solo una vega en particular del salar de Ascotán. ¿Ok? El volcán Ollagüe, o también denominado Santa Rosa, es un estratovolcán ubicado en los territorios de la comuna de Ollagüe. Se caracteriza y tiene su valor geológico por la gran cantidad de productos volcánicos y diversidad de productos que contiene. Y por último, el cono La Poruña y el volcán San Pedro, que abarca tanto al cono monogenético La Poruña y a sus flujos de lava, y también al segmento occidental, en este caso, que fue lo que abarcó este estudio del volcán San Pedro. ¿Ok? Esos son los 10 geositios identificados dentro de esa etapa, de la etapa inicial del estudio. ¿Ok? Por último, yo quería hablarles un poco del concepto de geoparque. El concepto de geoparque corresponde a un concepto promovido por la UNESCO, haciendo referencia a la resiliencia de los territorios. Es un territorio circunscrito, identificable, el cual debe ser demostrable, que contiene elementos que constituyen patrimonio natural, sea patrimonio geológico, patrimonio natural, y de igual forma que contenga localidades indígenas en el área. ¿Ok?
Este en particular corresponde al único geoparque reconocido en Chile. Es notable decir de que en proceso de adjudicación o en proceso de iniciación por lo menos van 5 geoparques en Chile. Este geoparque abarca 4 localidades mapuches: Curacautín, Melipeuco, Vilcún y Lonquimay, y 2 parques nacionales y 2 reservas nacionales. ¿Ok? En particular, esta categoría se la adjudica a territorios, no constituye una herramienta operativa de tipo gubernamental, sino es una a nivel internacional, la cual se le otorga a territorios que contengan patrimonio y que puedan mostrar un modelo de desarrollo socioeconómico y administrativo de estos territorios. Yo les muestro esto debido a que podría ser, yo considero claramente que sí, que el área del Alto Loa podría llegar a constituir el área propicia para la creación de un geoparque. Trayéndonos un poco más cerca, existe el geoparque Colca y Volcanes de Andagua, el cual se ubica en el flanco sur, segmento sur del país hermano del Perú, y quizás puede ser anexado básicamente y un poco similar al territorio en el cual se enmarca el Alto Loa. En particular, este geoparque abarca 19 distritos y abarca el área de la provincia de Castilla y también la provincia de Caylloma. En particular, abarca localidades indígenas de ascendencia y de origen quechua, y al igual que el Geoparque Cutralcura, la adjudicación y el reconocimiento como geoparque fue de largo aliento. Ellos empezaron el 2015 y el 2019 se ganaron la categoría geoparque, la cual mantienen hasta el día de hoy. Y contextualmente, el área podría de cierta forma ser similar al área del Alto Loa. El área del Alto Loa, como se puede ver en la imagen, contiene centros monogenéticos, como yo les mostré, que corresponden precisamente a los que se ven en la imagen, que es el Valle de los Volcanes, que de la provincia de Andagua, ¿ok? Y por otro lado, queda en evidencia también la riqueza cultural o patrimonial de esta área, en particular con los poblados de ascendencia quechua y también con sus sitios o elementos de valor cultural, como podemos ver estas terrazas de cultivo. Por último, y no menos importante, y es la razón precisamente de esta presentación, que equivale a conclusiones y discusiones que nacieron del trabajo que se realizó en los talleres presenciales con las 4 comunidades. ¿Ok? Estas se basan principalmente, pueden ser en la creación de herramientas para gestión de sus territorios o para la conservación de los mismos, pero se basan precisamente en el empoderamiento de las comunidades. En este caso, desde mi aporte o desde el aporte que podría hacerse, en este caso, basados en la ciencia, basados en el conocimiento. ¿Ok? Es así como de la forma en que nacen las siguientes interrogantes. Por ejemplo, ¿son necesarias las herramientas de análisis territorial para la gestión de elementos del Alto Loa? Es necesaria la creación de inventarios, es necesaria la sistematización de la información, la creación de valoraciones tanto cuantitativas o cualitativas de los elementos para tomar uso de estos. Es necesario conocer, por ejemplo, la geología de los sitios o los elementos que tienen valor en el área. Es necesario, por ejemplo, conocer el origen de las rocas o básicamente del territorio en donde están emplazados, por ejemplo, los valles de la Sana o los valles de Caspana. Es necesario conocer en cuanto a origen o uso, por ejemplo, las rocas ignimbritas que se le denominan científicamente para la creación o la búsqueda de canteras, por ejemplo, y agregarle aún más valor a esta bonita profesión. ¿Hay alguna conciencia respecto a los riesgos geológicos que existen en el área? Por ejemplo, no solo el riesgo volcánico, sino puede ser el riesgo aluvional o incluso de deslizamientos de tierra. Por otro lado, es necesaria la creación de sistemas de información geográfica en el área. Por sistema de información geográfica entendamos la creación de mapas o cartografías en el área para uso y empoderamiento de las comunidades, es decir, que las comunidades contengan y puedan hacer uso de esta herramienta. Y por último, ¿qué pasa con las toponimias de origen autóctono? ¿Qué pasa con los nombres de los cerros tutelares que les dieron los antepasados del área y que luego cambiaron? Un ejemplo súper rápido, por ejemplo, el volcán Oyahue, geográficamente fue denominado volcán Oyahue, pero bajo la comunidad quechua de Oyahue, el volcán corresponde a la figura femenina
de Dios y se denomina Volcán Santa Rosa. Entonces, ¿qué pasa con este patrimonio que no es tangible? ¿Qué pasa con este patrimonio intangible? ¿Dónde está? Y por último, queda en evidencia, en primera instancia, la necesidad de aplicación de estrategias de investigación, recopilar información, levantar inventarios, crear cartografías del área, identificar los elementos de valor que hay en el área y sobre todo caracterizarlo. Queda también de manifiesto la necesidad de aplicación de estrategias de conservación de los elementos que constituyen valor. Queda en evidencia la necesidad de estrategias de puesta en valor de estos elementos. Y por último, también queda en evidencia la necesidad de la creación de estrategias de desarrollo económico, de las cuales las comunidades puedan hacer uso de estas y usufructuar respecto a las mismas, para por último generar un plan de gestión territorial por parte de las comunidades y de uso por las comunidades para hacer gestión de los elementos que nosotros ya sabemos y que están sabidos que constituyen patrimonio. Eh, Eso, primero agradecer a ustedes por escucharme y agradecer a la Fundación Altiplano y Alto Loa y al equipo presente. Eso, muchas gracias. Bueno, mientras esperamos a Cristian, quizás podemos comenzar con Magdalena. Sí, hola, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, se escucha. Bien, es un gusto saludarlos a todos a quienes estuvimos en terreno también. Hola Miguel, hola Katy, Lucía, veo está pues Sergio por ahí. Ojalá más prendan la pantalla. Veo que Lorena Cepeda ahí está a la vista. Y, y bien, lo que voy a presentar, claro, tiene relación justamente con las charlas que estuvimos compartiendo con las comunidades, ¿no es cierto? En La Sana, Tiu Tiu, estuvimos en Aiquina, Caspana, una experiencia muy bonita, muy nutritiva. Debiera haber alimentado más mi presentación, pero claro, la verdad que va a ser un poco compartida, similar a lo que presenté en terreno, con algunos comentarios a propósito de lo que conversamos, de la suerte que tuvimos ahí de tener comentarios, ¿no es cierto?, de los habitantes del sector ahí de Alto Loa, que nos acogieron con tanto cariño, y compartimos largas sesiones, ¿no es cierto?, en cada pueblo. Así que ahí estoy compartiendo mi pantalla, voy a poner la visualización de pantalla completa. Tenemos 20 minutos, así que lo voy a hacer cortito, me avisan si se me va el audio, o por si me quedo hablando sola, o cualquier otra cosa. Y bien, agradezco la presentación, Katy. Aprecio de comentarles que esto que voy a mostrar ahora es un ejercicio, en realidad que la idea es irlo mejorando, porque es una propuesta a partir de lo que conocemos como la religiosidad local, de lo que conocemos, ¿no es cierto?, como la cosmovisión local, como en conjunto con lo que se trae desde la conquista y la colonia, aunque sea a la fuerza, se implanta una nueva religiosidad, ¿no es cierto?, en el territorio, en nuestro territorio americano. Y en el sur andino compartimos, ¿no es cierto?, las culturas aymaras, quechuas y atacameñas, varias prácticas que tienen relación, por supuesto, con el respeto y la ofrenda a la Pachamama, como también estos nuevos ritos católico-cristianos que llegan y que hoy en día se le llaman como fruto de esta conquista y colonia, como esta devoción indígena, indigenización del cristianismo, cristianismo andino, que son las procesiones y los ritos que hasta hoy en día compartimos, ¿no es cierto?, para celebrar distintos momentos del calendario del año, que tienen que ver con el calendario agrícola. Ahora se acerca pronto el 1 de noviembre, por cierto, ¿no?, el Día de las Almas, que se conoce de manera más, perdón, más positivamente en la zona del interior de Arica, que se celebra en todo el mundo, pero que tiene sus particularidades, ¿no es cierto?, en cuanto a la cosmovisión local. Entonces, por título, le puse ahora, todos los zarcillos son joyas. Estamos mirando entonces, ¿no es cierto?, a una pareja de ganado que está ahí con sus flores de lana, ¿no es cierto?, con sus flores que se le conocen comúnmente como zarcillo, a pesar de que zarcillo es un término que no necesariamente es de lengua indígena, ¿no es cierto? Zarcillo
es una palabra española que dice relación con los pendientes, ¿no es cierto? Con los aros largos con los pendientes. Y esa pareja, ¿no es cierto?, que está tan bien adornada, que está ahí lista para la foto en circunstancias del floreo del ganado, ese adorno nos recuerda también adornos que han existido para las emperatrices y las princesas en el sector de Occidente, ¿no es cierto?, sobre todo en Europa. Aquí estamos mirando esta imagen de Teodora, que fue la emperatriz muy conocida del siglo VI, que fue esposa de Justiniano. Ellos se hicieron muy famosos, sobre todo ella, porque a pesar de su humilde origen, a pesar de las críticas que recibía porque tuvo un pasado de prostitución, porque tuvo un pasado en donde se le cuestionaba, ¿no es cierto?, varias de sus formas de actuar dignamente, entre comillas, ella tuvo la inquietud y tuvo sobre todo, sobresalió por su retórica, por su inteligencia, por cómo al luego emparejarse y casarse con Justiniano, logró que durante 20 años el imperio de Justiniano fuera uno de los imperios más esplendorosos de Bizancio, ¿no? Estamos hablando del sector oriente, en el siglo VI, en donde en Constantinopla, ¿no?, hay una gran basílica que es conocida como la de Santa Sofía, una basílica que tiene un origen anterior hacia el siglo III, ¿no es cierto?, después de Cristo, pero en el siglo VI ellos la reconstruyen con arquitectos y especialistas, y es la fisonomía que hoy en día tiene esa basílica. Esa basílica actualmente, con la invasión musulmana, fue una mezquita, luego volvió a ser una basílica cristiana y ahora volvió a ser una mezquita. Si buscan Constantinopla, el Bósforo, este espacio, ¿no es cierto?, que está en el límite entre Occidente y el Oriente, ha sido siempre, creo que me quedé pegada en la imagen, pero sí, pero creo que me escuchan bien. Ha sido siempre un lugar de intercambio, ha sido siempre un lugar donde, ¿no es cierto?, donde las culturas han negociado, han comerciado, y fruto de esto entonces es que también se han transmitido varias costumbres, usos, alimentos, y ese mosaico que vemos aquí, donde se ve a Teodora con su corona de emperatriz y con sus aros o zarcillos, va a ser la imagen entonces de cómo vamos a ver que luego se engalanan las princesas o personajes importantes de otras culturas. Acá vemos de la cultura de las estepas, de los mongoles, cómo también se decoran, ¿no es cierto?, para demostrar esa autoridad con zarcillos y con coronas a la usanza de Teodora. Las vírgenes, después la virgen, cuando sea representada, ¿no es cierto?, en imagen, también se va a decorar de la misma forma con su corona y con sus zarcillos, y nos va a recordar entonces sobre todo en el caso de la Virgen María, ese pasado humilde como Teodora, que logran después ser princesas, que incluso tienen esa preponderancia histórica, que les merecen, ¿no es cierto?, ese adorno tan precioso, porque estamos hablando de metales, oro, plata, piedras preciosas. Entonces, dejando el antiguo mundo, y si nos trasladamos, ¿no es cierto?, hacia nuestro espacio, vamos a ver entonces que nuestro Norte Grande, sobre todo Arica y la zona del Alto Loa, coincidimos con tener como un punto estratégico durante la conquista y la colonia, con el descubrimiento de Potosí hacia 1545, ¿no? Como ese gran mineral, ese Cerro Rico, finalmente promovió una gran circulación para sacar la plata de Potosí hacia el mar, en donde Arica fue un puerto que tenía mejores condiciones para las trajinantes y para las mulas que se introducen para cargar el metal, y es entonces que durante 2 siglos y medio la plata saldrá por Arica, ya que por el altiplano y por los pueblos, ¿no es cierto?, va a tener más frecuencia el trajinante para poder descargar y alimentar a las mulas, ¿no?, y poder llegar con esa plata al puerto del Pacífico por Arica y luego cruzarlo hacia el Atlántico. ¿Qué va a pasar entonces con nuestra área del Alto Loa? ¿Qué va a pasar a ser cobija? Que se vio la oportunidad que fuese en algún momento la salida de esta plata de Potosí. Va a seguir un intercambio que existía desde antes, que es el comercio del pescado seco, que Clara López Beltrán, la historiadora boliviana, llama como la ruta del pescado, o por ella me comentaban también como la ruta de los changos, en donde ese pescado seco, sobre todo en términos coloniales, va a ser muy solicitado para las festividades religiosas, sobre todo para Semana Santa y para el consumo, ¿no es cierto?, de tener estas vitaminas de lo que es el pescado. Entonces el pescado deshidratado y salado era llevado desde Cobija hasta Potosí
por nuestros oasis, pasando por supuesto por Chiu Chiu como pueblo reducción. Recuerden que nuestros pueblos responden a la reducción que hizo el virrey Toledo el año 71, 1571, para justamente administrar mejor el territorio y que las aldeas prehispánicas se reunieran en pueblos de fundación española, y así esta plata de Potosí pudiese salir y todas las otras mercaderías que querían sacar, ¿no es cierto?, de nuestro territorio hacia España, salieran de forma más eficiente. Entonces los pueblos que se fundan, algunos cercanos a antiguas aldeas, como en La Sana, que es evidente, ¿no es cierto?, que hay un pucar allí mismo, así como otros pueblos también van a tener cerca estas aldeas prehispánicas, estas reducciones donde se construye un templo, que se le da la devoción de una virgen, van a estar entonces en función justamente de la economía del virreinato, ¿no? Y lo principal va a ser Potosí. Comentábamos entonces en terreno como la devoción de Guadalupe, ¿no?, de la Virgen, que existe, ¿no es cierto?, en nuestros pueblos, que se acaba de celebrar a comienzos de septiembre, el 8 de septiembre, ha tenido bastante raigambre y tiene que ver justamente con ese Alto Perú, con el actual Bolivia, con la antigua República Boliviana, que era parte del territorio de Alto Loa, en donde la Guadalupe fue una devoción muy fuerte en Sucre, cerca de Potosí, ¿no? Fue un misionero que en 1500 y tanto recorrió el virreinato con una virgen chiquitita de Guadalupe. No lo pescaron mucho, pero en Sucre sí adquirió harta devoción, y es allí donde hay una imagen decorada con piedras preciosas en un convento de la Guadalupe. Entonces la Guadalupe desde Sucre se va trasladando esa devoción de pueblo en pueblo, y llega, ¿no es cierto?, hasta nuestros pueblos, donde es celebrada con harta devoción. Voy a apurarme un poco porque ya estoy perdiendo tiempo. Y bien, y es entonces como vemos que el decoro, obviamente, desde las culturas prehispánicas, la imagen, siempre fue muy importante, porque la escritura no era un medio de comunicación, sino que era la imagen la comunicación. El arte rupestre era un sistema de comunicación para las caravanas que recorrían, ¿no es cierto?, los distintos caminos de las antiguas tropas. En las vestimentas, los cerros con los sombreros o gorros con plumas, con 4 puntas, como el caso de Tiahuanaco, de diversos colores, tenían sus significados, ¿no es cierto?, sus iconos, sus colores y significados, que tenían que ver con Tiahuanaco, que es esa cultura que llegó hasta nuestro territorio, ¿no es cierto?, desde la zona del altiplano actual boliviano que comparte con Perú. Está el sitio ceremonial de Tiahuanaco, que baja por nuestros oasis, ¿no es cierto?, que luego es conquistado por los incas, pero sus textiles, que luego sus vasos, su trabajo con metales, tenían un gran desarrollo. Es así que en la colonia vemos acá una pintura mural de Quiacaviri, un templo en Bolivia. Los curacas mismos, ¿no es cierto?, querían hacerse bautizar, pero con su identidad, con sus íconos como el sol, con su uncu, con sus textiles, ¿no es cierto?, en esta nueva religión, pero sí manteniendo sus simbolismos y sus rituales, ¿no? Independiente de las campañas de extirpación de idolatrías, que bastante se ha escrito en el siglo XVI, ¿no es cierto?, XVII, acá es como dobla la mano, ¿no es cierto?, las culturas locales, cómo integran, cómo al tener la devoción católica cristiana a la fuerza, integran su cosmovisión. Y en esta imagen, por ejemplo, de la Virgen Cerro de Potosí, en donde el español, el doctrinero hizo pintar un cerro de Potosí con la Virgen allí, como la Virgen Madre Cerro, sobre esa antigua huaca, sobre esa antigua probablemente Malcu, Apu. Es allí donde el indígena lo que está viendo obviamente es que se sacraliza la visión, ¿no es cierto?, del Malcu, del cerro, como una deidad principal. Entonces, esta doble lectura, que hoy en día se habla de epistemologías también, que son las formas de cosmovisión, de pensamiento de las diversas culturas, cómo conversan, cómo debemos investigar, poniéndolos, ¿no es cierto?, poniéndonos en la cosmovisión local, no occidentalizar nuestras interpretaciones, ¿no es cierto?, sino que primero aprender las lenguas, ¿no?, y intentar entender ese territorio desde lo local, es que justamente esto, el desarrollo de lo sagrado durante la colonia, junto con este arte que genéticamente tenían las culturas, vamos a ver que la platería va a lograr grandes objetos con mucha decoración, un gran dominio, ¿no es cierto?, del arte de la platería. Yo les mostraba también aquí en terreno esta cruz de guión de estandarte, que es como el guión que guía las procesiones, cómo este platero comunica a través de, por ejemplo, un ángel alado, que es una iconografía cristiana, pero que podemos también
trasladarla, ¿no es cierto?, a nuestro territorio, es un ángel que está un poco triste. Aquí vemos que hay un sol, ¿no es cierto?, un sol que no se ve muy claro porque está sacando la lengua. Son entonces ciertas como comunicaciones que se quieren dar de manera solapada, pero que están allí dentro de los rituales católicos cristianos. Entonces tenemos a la Guadalupe aquí vestida con su corona, con sus zarcillos, ¿no es cierto?, a la usanza de una emperatriz, a la usanza, ¿no es cierto?, de una princesa, que usa sus mejores pendientes de plata, con piedras preciosas. Hemos visto en los inventarios, ¿no es cierto?, cómo se donaban, cómo se encargaban por fabriqueros y mayordomos para que saliera alhajada su procesión, para que se arreglara para la procesión y apareciera con la calidad que le correspondía de su autoridad, ¿no es cierto? Y es entonces que durante febrero, cuando vemos entonces las procesiones de la Candelaria, por ejemplo, aquí en Cotpa, vemos cómo la procesión va al río y la imagen mira hacia la naciente del río, y la rogativa que se hace allí es porque el río no caiga muy fuerte y arrase, ¿no es cierto?, con todo el pueblo, el cultivo, con las casas. Se integra dentro de esta procesión católica esas rogativas propias, ¿no es cierto?, del lugar, y que tiene que ver en febrero en el área de la precordillera y altiplano, justamente con el agua, ¿no?, que es cuando cae agua arriba, queremos que el agua caiga, pero que ojalá no caiga de manera muy brusca, ¿no?, que no dañe los pueblos, sino que al contrario, ahí estamos viendo entonces a la Virgen Candelaria con sus zarcillos, sino que también, como en Belén, en la precordillera, ¿no es cierto?, se le pide para que en la procesión se le pide a las aguas que caigan oblicuas, que no caigan muy firmes, que no rompan, ¿no es cierto?, los cultivos, el sembradío, por ejemplo, de la papa, para poder cosechar en marzo o abril, que esa lluvia no perjudique la producción. Esa es la Candelaria de Belén, entonces, donde vemos en los documentos antes como, por ejemplo, don Antonio Ayesta dona, ¿no es cierto?, encarga zarcillos justamente para la Virgen. También hay un tema interesante de que se pierden los zarcillos, hay toda una polémica siempre con los objetos que son muy, de materiales muy preciados, ¿no? En esta misma época, en enero, febrero, es cuando se hacen las rogativas, o antiguamente se hacían las rogativas al agua, que en la zona de Arica se llama el misañe, como una mezcla de misa, ¿no?, eh, con cierto vocablo aymara, que es estas mixturas que se dan, ¿no es cierto?, en la lengua aymara españolizada a veces, y en estas rogativas del agua que se pide por lo mismo, ¿no es cierto?, si hay mucha sequía, que por favor vuelva el agua, y se lleva el agua de mar, idealmente en una bandeja o un depósito de plata, a las altas cumbres para hacer esta rogativa. El zarcillo, cuando buscamos la definición, entonces en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, vemos entonces que se le define como un pendiente, arete, pero también se le ha reconocido como la marca que se practica el ganado lanar en las orejas, de modo que quede colgando una parte de ellas, ¿no? Entonces la reflexión final a la que quiero llegar es justamente cómo en el mundo andino, en la tradición de la quilpa, el floreo de los animales, una tradición que es anterior, por supuesto, a la colonización, a la conquista, esa condición de emperatriz, de reina, que se le da justamente al ganado cuando se realiza este rito y esta ceremonia, dice relación con la cosmovisión en donde el ganado es el mayor sustento, ¿no?, donde el ganado es el que predomina dentro de la jerarquía, sobre todo que nos alimenta, que nos abriga con su lana, y que debemos procurar que el ganado haya fertilidad, ¿no?, que en este floreo que se realiza en junio o en febrero, en algunas zonas, se procura entonces, además del marcaje para diferenciar de las distintas familias que pertenece al ganado, es esa rogativa por la fertilidad. Es entonces que, así como vemos esa coincidencia, ¿no es cierto?, del adorno, de las jerarquías también, que corresponden para el mundo andino y para el mundo europeo, oriental, occidental, las distintas decoraciones, vemos cómo estos elementos y animales de nuestra cosmovisión sagrada andina se incorporan, por ejemplo, en la portada. Acá vemos una vizcacha, ahí está la cola, ahí está la oreja, la cara, el lomo, dentro de la portada del Ibilcar, en el interior de Arica. Vemos el puma también, que es un animal sagrado que comunica, ¿no es cierto?, a distintos estratos de la cosmovisión, del mundo de arriba, de abajo, del medio. El puma que se le teme y se le hacen rituales para que no se coma el ganado justamente, se integra también dentro de las pinturas murales cristianas de los templos. Tenemos aquí la cabeza de puma en Pachama, del cual emergen flores, ¿no?, que tiene relación justamente con la fertilidad también. Y aquí tenemos ese personaje que es el maestro cantor,
que va a ser un intermediario dentro de la comunidad local y los doctrineros, que va a estar siempre a cargo de la instrucción de los niños, los cantos que permanecen en algunas partes hasta hoy en día, y que nos comentaban que incluso están muy preocupados de rescatar, ¿no? Cantos, rezos que están desapareciendo, que contienen justamente esta doble lectura, se le llama sincretismo o convivencia, o actualmente, como les comentaba, la indigenización del cristianismo o el cristianismo andino, ya como una tradición propia que se desenmarca de cuál puede haber sido su origen, sino que ya es parte de esta nueva cultura, de esta cultura que hunde sus raíces tan hacia atrás, pero que ha persistido y ha perseverado a través de los siglos, incluso a pesar de las distintas conquistas y distintos credos que se han ido introduciendo. Con esto ya voy cerrando y les agradezco mucho la atención. Les dejo esa imagen del Perinacota y el pastor ahí que está con su ganado. Muchas gracias. ¿Se escucha? Hola, Katy. Sí, sí, se escucha. Ya, bien. Bueno, agradecer a la Fundación y a las personas que hacen posible esta conexión con ustedes. Me aprovecho de pedir la disculpa del caso por mi intermitencia, porque, bueno, trabajar en casa es una complejidad enorme. Ahora uno lo está viviendo y tiene que atender un millón de cosas. Les pido la disculpa del caso, pero quiero ser transparente también con eso. Bueno, espero que les interese lo que vamos a ver ahora. Va a ser muy sintético porque en honor al tiempo y además porque hay muchas cosas que ustedes con seguridad ya manejan muy bien. La invitación de hoy era sobre, sobre la ciencia, en el fondo, ¿no? Los sistemas energéticos pasivos. Y bueno, una de las cosas que a mí me parece que es importante también de señalar con respecto a la arquitectura patrimonial en términos generales, a mi juicio, es su condición de ser una muy buena arquitectura sin estos, entre comillas, apellidos que uno suele poner, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, a los aspectos de sostenibilidad o de bioclimático, ¿no es cierto? O energéticos también. Entonces, yo considero que la buena arquitectura tiene esos componentes ya de por sí, independientemente que hayan sido originados en tiempos pretéritos, tienen de suyo esa condición. Y yo creo que eso es bueno recalcarlo, porque es lo que a nuestro juicio tiene que ver con la pertinencia de estos temas. No es un tema del valorar del pasado por sí mismo, sino que cómo ellos nos aportan en la tarea futura, presente y futura, por supuesto. Bien, entonces esta pequeña presentación la hice en torno, le hice algunos ajustes en torno al Alto Loa, porque es justamente el tema que nos convoca. Bueno, ahí hay una imagen muy bonita de Toconce, San Santiago Toconce, uno de mis pueblos favoritos. Y aparece esta arquitectura, ¿no? Muy monolítica, que ahí la vamos a comentar un poquito más. Yo quería partir con esta cita de Ruskin, que es un historiador o más que historiador, plantea algunas teorías o ciertas definiciones o interpretaciones. No demoniza tampoco este Puerto Retiro que hoy día ha probado con creces que los retiros han sido la única. Decía que Ruskin, ¿no es cierto?, en 1848, en La lámpara del recuerdo, uno de los libros importantes del tema de la restauración, de las teorías, nos dice, creo que es muy pertinente decirlo ahora, dice, hay un altar en cada una de las casas del hombre, que no olviden los hombres cuando derriben a la ligera sus casas y arrojen lejos sus pedazos. Eso tiene que ver un poco con no solamente lo que pueda estar pasando en algunas comunidades, sino que en términos generales con respecto a nuestro patrimonio, ¿no? A mí me ha tocado la experiencia de verlo en el proyecto de restauración en algunas capillas de acá, de la región andina de Antofagasta, y ciertamente hay cierto desprecio o no desprecio, descuido, en fin, una cosa un poco lejana con respecto al patrimonio que existe ahí.
Este mapa corresponde bueno, a un trabajo que nosotros hicimos hace un buen tiempo ya, que es sobre a ver, me permiten un poco, a ver si puedo bajar el ruido. Bueno, imposible bajar el ruido porque es el vecino, así que estamos fritos. Bueno, este mapa corresponde al plano de la zona de la región Antofagasta, la zona andina, y muestra todo el ámbito, ¿no? El ámbito andino, pero señalado ahí en el recuadro amarillo en la parte del Alto Loa, que es la cuenca del río Salado, y la del río Loa, que es la que nos convoca, ¿no? Que son las dos grandes cuencas, bueno, o definiciones geográficas culturales. Y este es el planito donde aparece el área en cuestión, donde no solo aparece los asentamientos actuales que la fundación con quien está trabajando, sino que además otros pueblos que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer, ¿no? Como Cupo, bueno, hay otros que están más allá, como Yagua, que recién hablaba el geólogo. Y bueno, partamos inmediatamente definiendo algunas cosas que nos parecen importantes que tienen que ver con la tipología de vivienda que vemos en el Alto Loa, que tiene una gran diferencia con la tipología. Cuando decimos tipología estamos hablando del tipo de vivienda, ¿no? El tipo como la forma, ¿no? La forma que tiene no solamente exterior, sino que evidentemente interior. Y aquí hay una arquitectura más bien que habla sobre esa sala, que es como una nave, por así decirlo, una nave. Nosotros llamamos nave en el fondo, que es lo que pasa en los templos también, ¿no? Un volumen alargado, ¿vale? Que es muy frecuente en el Alto Loa. Sin embargo, en la parte del Salar de Atacama, San Pedro Atacama y el resto de la cuenca del Salar, no lo encontramos. Evidentemente que hay volúmenes así, digamos, pero en la cuenca del Salar de Atacama encontramos más bien en mampostería en piedra como en adobe, encontramos una configuración un poco más urbana. ¿Qué queremos decir con eso? Que tiene que ver un poco más con patios, con corredores, ¿no es cierto? Un repertorio, por así decirlo, riquísimo, espacial y ambiental, con respecto a una herencia colonial, pero también republicana, no es tan lejana atrás, pero es muy interesante también. Entonces, a diferencia del Alto Loa, perdón, de la cuenca del Salar de Atacama, aquí encontramos volúmenes más bien sencillos, y eso también es un gran mérito de este lugar, también que está muy asociado al contexto territorial, es decir, la pendiente, ¿no? Evidentemente la geografía muestra una situación geográfica más compleja que la del Salar, y por tanto eso se refleja en la arquitectura. Responde a eso, y eso lo vemos evidentemente en Naiquina, en Caspana, en varios tipos de asentamientos. Y aquí yo pongo un ejemplo de un esquema típico, ¿no? De un volumen, nosotros le llamamos, bueno, yo le llamo monolítico, en el sentido que es como bien hermético, que solamente tiene una abertura que es la puerta, ¿ya? Y que tiene mucho que ver con esto que nos convoca, que tiene que ver con este tema energético, ¿no? Que yo sigo insistiendo que trae de por sí esta arquitectura, producto de la materialidad, es decir, la materialidad desde el punto de vista científico, esta piedra, ¿no es cierto?, de origen volcánico, que tiene altos componentes o altos porcentajes, mejor dicho, de inercia térmica, que significa, en palabras sencillas, esta capacidad que tienen los materiales, unos más que otros, de poder absorber esta energía calórica del sol, por supuesto, y poder llevarla hacia el interior. Todo esto siempre y cuando el interior del edificio, y ahí lo muestro en este esquema, perdón, en la planta de acá abajo, siempre y cuando el interior de esta construcción también permita que esa energía no se escape, no se pierda, y por lo tanto pueda servir efectivamente en horas de la noche, por ejemplo, donde el recurso, digamos, de tiempo habitual del andino llegue y ocupe ese espacio como un espacio de descanso. Por tanto, ahí hay una coherencia entre los actos que ellos tienen como costumbre, como tradición, puesto en el territorio. Entonces, ahí la pertinencia se hace aún mayor con respecto a la arquitectura, ¿no? Que es totalmente distinta, a mi juicio, a lo que sucede en la vida actual en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Que hay una respuesta totalmente equívoca con respecto a los modos de vida actuales. Aquí hay una coherencia, ¿ya? Y eso también a nosotros nos parece que es un tema de patrimonio.
¿ya? Y no solamente nosotros hablamos de en arquitectura nosotros hablamos de envolvente, ¿ya? Y en ese sentido la envolvente la consideramos un todo, ¿no? La fachada, las 4 fachadas, en el fondo las 5 fachadas, porque entendemos que la cubierta es una quinta fachada, eh, y el piso incluso, el piso de la construcción. Entonces todos los elementos debieran ayudar en esta configuración medioambiental, ¿no? A propósito de este tema de la energía. Y el segundo aspecto importante, que es muy importante en realidad, es la orientación. Es decir, eh, una construcción en piedra, con altos índices de inercia térmica, no es suficiente si no está bien orientada. No quiere decir que si tiene una orientación un poco diferente no vaya a funcionar, pero evidentemente que la lógica indica, y eso uno lo ve incluso en los andenes, ¿no? En las trazas de cultivo, por ejemplo en Toconce, que muchas de ellas miran hacia el norte y que por lo tanto la trayectoria solar pasa por todos esos sectores, ¿no? Y evidentemente hay un traspaso de esa energía para que esos cultivos no tengan un poco más de calor, ¿no? En ese sentido, el beneficiado es el cultivo, ¿no? Y no las personas. Pero este esquema es bien interesante, como le insisto, porque nos ayuda a entender esa filosofía, ¿no es cierto? Esa lógica de la vivienda, ¿no? Luego, esto es un corte, ¿no? Un corte que también es muy importante poder mostrarlo porque es el mismo esquema que comentamos recién, pero puesto en relieve con respecto a cómo esa energía calórica pasa hacia el interior del muro, ¿no es cierto? Y logra ser confinado. Y logra ser confinado porque no tiene lugares por donde filtrarse, ¿no? Entendamos que el muro doble de mampostería y piedra tiene argamasa de barro o ceniza también incluida, ¿no? Entonces también es un sello bastante importante junto con el espesor, que son muros dobles, ¿no es cierto? Hileras dobles, con trabas, por supuesto, cuñas también, y que tienen alrededor de 50, variables de 50 centímetros de ancho, ¿no? Entonces, entendemos esto, la torta de barro, ¿no es cierto? La paja brava arriba para sacar las lluvias, ¿no es cierto? Las vigas de madera, que puede ser de chañar, de algarrobo, en fin, hasta álamo también, como en toconado. Entonces, es un todo, ¿no? Es un todo. Y ese es el esquema que quería mostrarles porque también queríamos complementar esa idea general del entendimiento de este envolvente como sistema energético, pasivo, por supuesto. Y aquí tenemos algunas imágenes de San Lucas de Caspana que también responden lo mismo que hemos comentado, es decir, una arquitectura monolítica, es decir, donde prevalece esta masa, este lleno, que nos da cuenta como expresión cultural también del clima. Y no solamente el clima, sino que el sistema constructivo, que está muy asociado al clima, por cierto. Entonces, las piedras, ¿no es cierto? La piedra local, el sistema de cantería, son lo que hacen también posible que esta construcción puedan persistir en el tiempo, ¿no? Y esta arquitectura, como les digo, que es hermética, ¿no es cierto? Que tiene pocos vanos, también responde al sistema constructivo. Es decir, la piedra, tanto la piedra como el adobe, actúan a la compresión, es decir, hacen sobrecargas verticales, un peso vertical, desde arriba hacia abajo, por supuesto. Por lo tanto, no impide que se generen vanos o aberturas grandes, ¿no? Lo cual, de alguna manera, también lo lleva al plano como de restricciones de manera positiva, ¿no? Que hacen que esta construcción sea lo más hermética posible. Otra construcción en Caspana, que esto ya está en el Pueblo Nuevo, en la parte de abajo. También vemos, ¿no es cierto?, el sistema tradicional. Cuando decimos tradicional, estamos diciendo que en el fondo es que no tiene un cielo, sino que más bien se ve la estructura de las piernas, ¿no es cierto? Se ve la triangulación, se ve la brea en algunos casos, la paja brava en otros casos, el cactus en otros casos. Hay una suerte de complementariedad, entendiendo que la cubierta es el elemento que más se va modificando entre la arquitectura, ¿no? Porque el más expuesto al viento, a la lluvia, en fin, incendios incluso, y por tanto tiene que ver con eso. Entonces, ese es el panorama, digamos, de Caspana, que tiene un gran valor
a nuestro juicio, con respecto a esta arquitectura monolítica, esta arquitectura de masa, ¿no? Y eso también lo podemos efectivamente ver en la capilla de Caspana de San Lucas, donde se ve la planta aquí, que también levantamos hace un buen tiempo, la masa, ¿no? El muro, el espesor del muro, ¿no? Entonces, esa masa nos da cuenta, insisto, de un tema cultural. Y cuando digo cultural, también me aprovecho de vincularlo con el medio ambiente. O sea, desde ahí viene nace la cultura a nuestro juicio también. Cómo las variables ambientales van dando cuenta y se van incorporando al sistema de vida. No es algo que está ajeno, sino que lo considera, ¿no? Y por lo tanto la capilla de Caspana también es un buen ejemplo de aquello. O sea, uno mira la fachada incluso de la capilla y es una cosa bastante homogénea en cuanto a una masa, ¿no? Y eso es muy interesante como lenguaje, como expresión arquitectónica, pero fundamentalmente como una lógica constructiva y ambiental. Así que es bien importante también tenerlo como caso. Y en Aiquina, por supuesto, que sigue también esta lógica de la masa, ¿no es cierto? Con estas naves alargadas que yo les comentaba, ¿no es cierto? Muy horizontales, ¿no es cierto? Que en este caso también aportan muchísimo en el caso de, por ejemplo, de los bailes, ¿no? Cuando se juntan los bailes adentro a comer, ¿no es cierto? Esto también en Cosca, en otros pueblos también lo hemos visto como salas de centro comunitario, en fin. Tiene una cosa muy interesante en cuanto al espacio. Aquí quiero detenerme un poquito en el espacio porque tiene que ver un poco con dar cabida a otras actividades que son más diversas, ¿no? Que son incluso hasta los velatorios de los difuntos, en fin, cosas que también se dan en el Alto en la cuenca del Salar, ¿no? Y aquí de nuevo, otra arquitectura bien monolítica, bien de masa, asumiendo también el rol de la pendiente, entonces por lo tanto ahí entendemos esta arquitectura como una arquitectura también, si queremos darle entre comillas, un apellido, energética, absolutamente energética pasiva, o sea, un elemento que está ahí eh, colectando energía todo el tiempo, ¿no? Y almacenándola. Por lo tanto, también podríamos entenderla hasta como un ser vivo, en ese sentido, ¿no? En ese sentido ambiental y de cómo también convive con la vida humana. Eso también es bien, bueno, ahí uno puede hablar con cierta profundidad más de ese tema. Y Aiquina, por supuesto, también la iglesia un poco ya más modificada, pero también reconoce los aspectos de esta masa, ¿no? De la piedra construida. Y San Francisco Chinchíu tiene otra particularidad. San Francisco Chinchíu es un pueblo ya más de raíz en una parte colonial, entonces por lo tanto tiene estas expresiones más urbanas, ¿no es cierto? Con la vereda, un poco como San Pedro, con la vereda, los chavos, ¿no es cierto? Que este chaflán que se le hace en la esquina. Sin embargo, mantiene esta envolvente que llamamos nosotros hermética, ¿no? Unos más, unos menos, pero también hay un lenguaje, como decimos, una expresión muy importante de poder reconocer cada uno su particularidad. Por ejemplo, esta, ¿no? Que no tiene un techo a dos aguas, sino que tiene uno hacia el interior, ¿no? Que también lo vemos en San Pedro de Atacama muy frecuentemente, en la parte urbana, y lo vemos también en la parte urbana de Toconao. Entonces también hay no digo que es una huella colonial, no, pero sí, coincidentemente, es un patrón de cubierta que se da en estos tres pueblos de origen colonial o de raíz colonial en alguna de sus partes. Y esta es la planta de Chinchivo, que también la pudimos levantar hace un buen tiempo, y evidentemente se reconoce al leer la planta, cuando digo leerla estamos mirándola, ¿no es cierto?, observándola, vemos esta masa, ¿no es cierto?, enorme, que tiene que ver, lógicamente, con alcanzar también mayores alturas, ¿no es cierto?, porque necesitamos llegar a mayores alturas, y por tanto, esta masa, este muro, va aumentando en su espesor, ¿no? Y, bueno, Toconce, ya finalizando lo que quería mostrar hoy día, Toconce, ¿no? Que para mí, dentro de todos los pueblos, bueno, todos los pueblos para mí son muy importantes en el reconocimiento de cada uno de sus características, pero aquí evidentemente aparece, al ser un pueblo uno de los más lejanos, uno de los pueblos más arriba, también tiene esta cosa bien ¿cómo decirlo?, bien radical también, ¿no?, por el clima. Y por lo tanto se reconocen aún estos volúmenes que son muy interesantes, muy alargados, insisto,
que responden también a esta lógica, ¿no? De, quizás coincidentemente, quizás con alguna lógica racional, pero lo cierto es que estas construcciones alargadas se van disponiendo como un cuerpo que está absorbiendo este calor en toda su dimensión tridimensional y cómo lo está almacenando. Entonces, por lo tanto, es una, a nuestro juicio, insistimos el patrimonio está allí, ¿no? Como una expresión de verdad en cuanto a que incorpora los elementos, lo incorpora magistralmente. Y cuando digo magistral, estoy diciendo que lo hace de una manera súper ajustada, súper precisa, sin aspaviento, y logra el objetivo, ¿no? Y por lo tanto el llamado es a, a reconocer estos valores que van más allá del tema romántico, sino que también del tema ambiental, ¿no es cierto? Y sobre todo el tema cultural, que es un reflejo de todo lo que hemos dicho. Y por lo tanto la invitación es a que la podamos defender y la podamos también valorizar, ¿no? Enseñarla. Y esas, las últimas imágenes también, ¿no? Ahí dan cuenta de esa longitud, ¿no es cierto? Un gran pabellón, por así decirlo. Este es uno de los más largos que yo he encontrado y que son muy, como le digo, muy pertinentes, como si fuera una pequeña, no quiero decir la palabra máquina, no me gusta, pero una pequeña maquinita ambiental, ¿no? Que está colectando todo el tiempo, pero lo está haciendo de una manera silenciosa, casi como una piedra, ¿me entienden? Pero aquí está puesta por el hombre, el ser andino, así que por eso tiene un valor mucho mayor, y ahí está la iglesia de San Santiago también, que es un poquito más contemporánea, pero mantiene tales condiciones. Bien, eso quería someramente compartirles hoy día, así que espero que les haya gustado, y nada, me despido. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, a los participantes, no sé si alguien tiene preguntas para los relatores. Bueno, darle las gracias por acompañarnos. Vamos a continuar el día de mañana. Bueno, y respetando los tiempos, vamos a finalizar la jornada de hoy. El día de mañana vamos a ver los tesoros agroalimentarios del territorio, con invitados como nuestro amigo Andrés Ugaz, cocinero y panadero, asesor de Fundación Altiplano, Josefina Besomi, encargada regional de la Iniciativa de Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Nacional, CIPAN. Y bueno, eso, nos vemos mañana y espero que nos puedan acompañar. Gracias a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias, chao.